Como decía, pues oramos por Venezuela, por sus pastores, por la iglesia, oramos también por las iglesias de Colombia. Estamos en pacto con ellos, por todas las iglesias en general. Hoy es un día especial. Hoy tenemos que hacerlo con regocijo. Hace poco vimos un resumen, yo di un resumen acerca de las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios. Si alguno dice, bueno, son fiestas que los mesiánicos lo hacen. Mira, un mesiánico tiene una doctrina completamente diferente a nosotros. En primer lugar, ellos siguen con la ley. Nosotros estamos libres de la ley porque Cristo cumplió la ley. ¿Amén? Entonces nosotros estamos libres de la ley. Pero yo voy a hacer un pequeño resumen para recordar algo. Vimos que las fiestas de Dios son fiestas muy especiales porque tienen un cumplimiento luego en la iglesia, tienen un cumplimiento en el nuevo pacto. Estuvimos viendo lo que era la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot era cuando el Verbo tomó esa naturaleza humana, ¿de acuerdo? Y puso su tabernáculo entre nosotros. Nació en esa fiesta. Sabemos también que Jesús murió ¿en qué fiesta? La fiesta de Pesaj o la fiesta de la Pascua, ¿no? A la misma hora que el Cordero estaba siendo degollado en el templo. Cuando Jesús fue enterrado, ¿fue la fiesta de qué? La fiesta de las primicias, la fiesta de los panes y levadura. Jesús no tuvo pecado, por lo tanto, él no estaba con levadura y fue puesto en una tumba. ¿Y resucitó cuándo? La fiesta de las primicias, los primeros frutos. Entonces, en esas primicias está él y luego posteriormente seremos todos resucitados. Amén. Luego para que veamos esos cumplimientos. Pero hay algo importante ahora. Después de la fiesta de Pesaj o la fiesta de la Pascua, como nosotros la conocemos, se cuentan 7 sabbats, 7 sábados, es decir, 49 días. Y el 50 es el día de Pentecostés. Penta significa 50. Entonces, hoy, en todo el mundo se está celebrando la fiesta de Pentecostés, o se debería celebrar. Y yo quiero que me acompañe y vamos a ver primero las cosas en el Antiguo Pacto para el pueblo de Israel y luego para la gloria de Dios también para la iglesia. ¿Amén? Entonces vamos a ir a Deuteronomio, libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 9. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 9. ¿Tenemos un amén cuando lo tengamos todos? Bien, vamos a utilizar hoy la biblina, porque hoy yo no voy a hablar, va a hablar la Biblia a través de mí, para la gloria de Dios. Deuteronomio 16, 9 dice, 7 semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. ¿Para quién es la fiesta? Para Jehová. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Aquí mirar una cosa, aquí hay algo importante, mira. Dice, 7 semanas contarás. Cada semana tiene 7 días. 7 por 7 son 49 días, lo que han pasado. Está hablando, refiriéndose desde el día de la Pascua, del día del Pesaj. Y dice, mete la hoz, con lo cual quiere decirse que está hablando ¿de qué? De la cosecha. Démonos cuenta que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es un pueblo de cosechas, es un pueblo que es agrícola. Por eso en los diezmos, él decía, da los diezmos de lo que vosotros tenéis, ¿qué es lo que tenían? La tierra, los animales. No tenían otra cosa, no era como hoy que tienen salarios, tenemos trabajos de informática, no, allí era todo a través de lo que es la agricultura. Y por eso aquí es importante porque la fecha es la misma fecha actual y es donde empieza a recogerse la cosecha, ¿de acuerdo? Entonces se cogía la primera recogida, se cogía un manojo de cebada y se mecía delante de Dios, ¿de acuerdo? Esto comenzaba a contarse después del segundo día de Pentecostés. Lo mismo que en Pentecostés se hacía con un manojo de trigo, ahora se hacía con cebada, ¿no? Se mecía. Entonces, cuando estamos leyendo lo que es Shabbat aquí, se está refiriendo al día de reposo, es decir, al primer día que es Shabbat en la Pascua, es decir, el día 15 del mes de Nisan. Esto lo podéis luego ver despacio a través de la grabación, ¿vale? No hace falta que toméis apuntes porque simplemente es conocimiento, es conocer algo que desconocemos a veces. Entonces, actualmente, esa fecha de lo que es el Pentecostés empezó ayer, hoy y mañana. Esos son los 3 días que se van a celebrar en lo que es en el pueblo de Israel.
decir, del día 19 hasta el día 21. Y tiene sobre todo un carácter agrícola. Es la acción de gracias del pueblo por la cosecha que Dios le ha dado durante todo un año. ¿De acuerdo? Luego, una vez que se recogía la cosecha, además, siempre quedaban rastrojos, siempre quedaban grupos digamos, de manojos de cebada o de trigo, y entonces los pobres podían entrar en los campos, cogerlos, y eso era su sustento. No podían llamarles la atención los dueños de los campos, porque Dios lo había establecido de que los pobres podían entrar y comer de lo que quedaba. Entonces, fijaros una cosa. El primer día de los panes de levadura, sin levadura, comienzan los judíos una cuenta que ellos le llaman la cuenta de Omer. La cuenta de Omer son 49 días. El 50 es Pentecostés. ¿De acuerdo? Empieza la cuenta el día 15 de Nisan. Y esa cuenta empieza desde el 15 de Nisan hasta lo que es Shavuot. Shavuot es la fiesta de Pentecostés. Para poder entender lo que yo quiero deciros luego acerca del nuevo pacto, tenemos que entender un poco lo que los judíos celebran y por qué. Entonces, para ellos, el día de Shavuot, lo que es la fiesta de Shavuot, se celebra el día 6 del mes de Sivan en el calendario hebreo. Hoy, si vosotros cogéis y metéis en internet, ponéis fecha equivalente de la nuestra al calendario judío. Hoy es fecha 6 de Sivan del año 5778 de su calendario. No tiene nada que ver con el nuestro, como veis. Vamos a ver qué dice Shavuot, qué dice Pentecostés en Levítico 23, 16. Levítico 23, 16. Vamos a verlo primero a través del pueblo judío y luego entramos en la iglesia. Levítico 23, 16. Dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Fijaros lo que dice ahí. Cocidos con levadura, no sin levadura, con levadura, como primicias para Jehová. Yo no sé si os llama ahí la atención, a mí me llama la atención por qué dice 2 panes con levadura. Y luego me llevé la sorpresa, por lo menos yo, espero que vosotros la llevéis también. De modo que, además de los 50 días, o de esos 7 sábados, o sábados, de la Pascua, dice algo, dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes, y además con levadura. ¿Por qué? Después lo veremos. Ahora vamos a seguir. Vemos que la gavilla mecida daba la señal para el comienzo de la cosecha, pero los 2 panes, lo que simbolizaba para ellos era la terminación de la cosecha. Pero luego, repito, tener paciencia, luego vamos a verlo todo esto, los 2 panes, recordad, los 2 panes con levadura, ¿qué significado tiene para nosotros en nuestro tiempo, para la iglesia? Hay otra cosa que los judíos entienden según su tradición, su tradición, no dice que está escrito, es su tradición. Moisés recibió los mandamientos en este día, recibió la Torá, recibió la ley en este día del año, el día 6. No se dio con tinta los mandamientos, no se dio escrito en un papel. ¿Cómo se le dio a Dios los mandamientos? Éxodo 24, 12. Acordaos que he dicho que yo quiero que hable la palabra, porque todos podemos decir, se lo dio cómo. Éxodo 24, 12. Libro de Éxodo 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas ¿de qué? De piedra. Y la ley. Aquí la palabra ley es lo que los judíos le dicen la Torah. Y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿De acuerdo? Entonces, todos los mandamientos y todo lo que dice Dios está escrito ¿dónde? En tablas de piedra. Bien. Éxodo 19, 1. Éxodo 19, 1.
En el mes tercero, recordad que el mes tercero no es marzo, es el mes tercero de su calendario. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, es decir, cuando ellos salieron de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Qué pasó aquí? Israel llega al monte de Sinaí al tercer día del tercer mes de Sivan. En el calendario hebreo, claro. Eso corresponde, el calendario hebreo siempre va en los meses, mitad de un mes nuestro y mitad de otro. Es decir, mitad de un mes terminando ya, hacia el final, y la mitad del otro empezando el día 1. ¿Entendemos? Así es como es el calendario. Entonces lo que está diciendo aquí es que llegaron 45 días después de la salida de Egipto. Ahora Dios revela cuál es el propósito de Dios de haberlo sacado de Egipto. Y dice en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, mire lo que dice aquí, guardaréis mi pacto, quedaros con eso también, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. 3 días más tarde, en el versículo 16 dice, es decir, en el día sexto, el Señor visitó a su pueblo y le entregó la ley. Es decir, los 10 mandamientos que conocemos nosotros, pero que realmente son las 10 palabras, como se llama en el original, las 10 palabras. Y en Éxodo 21 dice que habló Dios todas estas palabras. ¿De acuerdo? Luego entendemos ya qué pasó ahí en el monte Sinaí y por qué los judíos celebran tradicionalmente Shavuot, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, en el día sexto del mes sexto. Porque ellos creen que en ese día fue cuando se le entregó la ley para ellos. Exactamente eso fue 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo, cuando ellos se encontraban al pie del monte de Sinaí y entregó Dios la ley. ¿Y qué hizo? Un pacto con Israel. Y esto es muy importante, veremos por qué. Éxodo 24:8. Recordad que estamos viendo ahora mismo el antiguo pacto, no el nuevo. Luego veremos qué tiene que ver Shavuot con el nuevo pacto. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué hizo Moisés? Cogió la sangre y la roció sobre todo el pueblo. ¿Eso tiene algún significado para nosotros como cristianos? Pensarlo. Ahora bien, la ley fue escrita por el dedo de Dios, hemos dicho, ¿no? La palabra de Dios lo dice. Fue dada a Moisés en tablas de piedra. Pero más tarde, Dios habla a través del profeta Ezequiel y dice en el capítulo 36 de Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Wow! Esto ya se va poniendo bueno, ya se va poniendo interesante. Os voy a dar un nuevo corazón, os voy a dar un espíritu nuevo, voy a quitar vuestro corazón de piedra, os voy a dar un corazón de carne. Vamos a ver qué tiene que ver todo eso con la iglesia. Vamos a verlo despacio. Dios dice eso, nos va a dar un corazón nuevo, tremendo. Ahora, ¿cuándo ocurriría eso? De lo que estaba diciendo aquí a Ezequiel. Cuando estuviera la iglesia, cuando la iglesia estuviera funcionando y el Espíritu Santo estuviera sobre ella. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. ¿Qué somos? Carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de ¿qué? De carne del corazón. Cumplida la profecía de Ezequiel en nosotros. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Tú fíjate, qué tremendo. Cuando dice aquí, sois carta de Cristo, aquí lo que está dando la idea es de que somos cartas recomendados por Cristo. Se está refiriendo a una carta que se daba de recomendación. Y por lo tanto, cuando está diciendo en Ezequiel que nos va a dar un nuevo corazón, el cumplimiento está cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, a nuestra vida. Amén. Amén. Importante, no está escrito con tinta. La tinta se puede estropear, se puede borrar, se puede desaparecer con el tiempo. No se puede destruir. Pero ahora el Espíritu Santo escribe en ti y escribe en mí. No está escribiendo sobre piedras, ya está escribiendo sobre corazones de carne. Amén. La ley que fue escrita en tablas de piedra, ahora esa ley, las 10 palabras no hace falta ya tenerlas en palabras, esas palabras en piedra, están aquí. Todo lo que dice ahí, en esas 10 palabras, tú las conoces. Y cuando tú haces o yo hago algo mal, el Espíritu Santo dice, no robarás. No ¿a qué viene automáticamente? Porque el Espíritu Santo lo ha escrito en nosotros. Y ese es nuestro Shavuot. Ese es nuestro Pentecostés en la gracia de Dios. Pablo tenía en mente la diferencia entre la ley y lo que es el Evangelio. Lo tenía muy claro. La ley puesta en tablas de piedra, que fue dada en el monte de Sinaí, y ahora bajo la gracia, Dios nos pone en obediencia, porque nosotros obedecemos ese mensaje del Evangelio, ¿dónde? En corazones. Amén. De modo que a todos aquellos que creemos, todos aquellos que creen, todos aquellos que creyeron, todos constituimos ¿el qué? Los frutos de la cosecha. Ahora vamos a empezar a entender qué significa Shavuot. Jesús había dicho a sus discípulos algo importante. El viernes tocamos esto. Yo no quería haberlo tocado porque os digo la verdad. Yo tenía esa página señalada cuando yo empecé a leer el libro para no leerla. Porque yo iba a hablar hoy de eso. Y mira, por dónde cuando me ponga a leer yo decía, Señor, ya hablé. Entonces tuvimos que hablar algo de eso. Vamos a hablar de ello ya. Hechos 1:4. Vamos a ver lo que dice Jesús a los discípulos. El Espíritu Santo todavía no había venido. Todavía no estaba en la iglesia. Y en Hechos 1:4 dice, estando juntos, oye, mira qué cosa, que siempre que va a pasar algo del Espíritu Santo, hay un grupo de personas juntas. Dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Había una promesa ahí pendiente, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué promesa había? El bautismo en el Espíritu Santo, amén. Pero vamos a entender qué es el bautismo en el Espíritu Santo, claro, porque eso es importante. La última reunión que tuvo Jesús con sus discípulos fue esta. Y en esa le dice, vais a ser bautizados con el Espíritu Santo. Les anuncia que, bueno, ellos habían recibido ya el bautismo de agua, pero eso es un bautismo externo. Es algo que hoy en día nosotros nos bautizamos y es cuando empezamos a pertenecer dentro de lo que es la iglesia, ¿no? Pero simplemente es algo externo, es físico. Pero ahora es distinto. Ahora el Espíritu Santo iba a venir a tu espíritu. Es distinto. Ese bautismo iba a ser interior, iba a ser espiritual. El primer bautismo en agua es simplemente una identificación externa de arrepentimiento de la nación de Israel. Ellos se bautizaban como eso, para arrepentimiento. Pero el segundo bautismo te incorpora en la iglesia. Es como la circuncisión en el pueblo judío. Ellos se circuncidaban, entraban a formar parte del pueblo judío. Tú te bautizas, entras a formar parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero el Espíritu Santo además te va a capacitar para el servicio. Y Jesús prometió, vais a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero antes de recibir el Espíritu Santo, iba a ocurrir algo. Ahora es cuando vamos a empezar todo el proceso, para ir entendiendo. Por eso digo que no soltéis la Biblia. Recordemos que quedaron solo 11 discípulos, ¿cierto? Judas,
se ahorcó, había traicionado a Jesús. Quedaron 11. ¿Por qué? Ya lo dijimos en alguna ocasión. ¿Por qué no se manifestó entonces el Espíritu Santo con los 11? Porque para poder recibir la plenitud del Espíritu Santo tiene que estar el gobierno completo. Y el número 12 es el número de gobierno. Faltaba uno. Y cuando el 12avo se cumplió el grupo y eran los 12, entonces había gobierno. Y cuando hubo gobierno, como dicen Hechos 1:26, echaron a suertes y cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ya hay 12. Ahora que hay 12, que hay gobierno, ¿qué pasó? Ahora puede venir el Espíritu Santo. Amén. Porque 12 es el número de gobierno, el gobierno de Dios. De modo que cuando llega ahora la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, Hechos 2:5. Quiero que leas esto. Es muy importante seguir este orden que os voy a dar. Y es muy importante que lo leamos. Yo siempre digo, mira, podemos seguir la doctrina o la enseñanza de un pastor, pero si tú no lo compruebas con la Biblia, deudor eres. Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Paramos ahí. Yo no sé si habéis visto aquí la fiesta famosa de San Fermín. Y sabéis que hay multitud de gente, ¿no?, que vienen aquí a los Sanfermines. Y viene gente de todas las naciones. ¿Cierto? ¿Y qué habla cada uno? ¿Viene hablando español? No. Cada uno habla su idioma. ¿Cierto? Aquí pasa igual. Vienen a una fiesta donde dice que moraban, vivían entonces, fueron allí judíos que hablaban su idioma. Pero en cuanto a su religión, que eran judíos también. Entonces yo puedo juntarme con un cristiano evangélico, será alemán y él tiene su idioma, yo tengo el mío, pero los dos que practicamos el cristianismo. ¿Cierto? Pero cada uno tenemos un idioma. De modo que vemos aquí que a la celebración de Shavuot, a la celebración de la fiesta, habían llegado judíos extranjeros con su propia lengua. ¿Qué idiomas hablaban? ¿El arameo? ¿Qué era lo que se hablaba allí? No. Cada uno hablaba el idioma de su nación. Hombre, alguno puede que hablara el arameo, no te digo que no, pero todos hablaban su idioma. Tenían en común la religión judía. ¿Entendemos esto? Que había una fiesta, y en esa fiesta que había hombres y mujeres que hablaban su propio idioma, pero venían a celebrar la fiesta porque eran judíos, su religión era el judaísmo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo tú coges y te vas a un grupo de alemanes y le empiezas tú a evangelizar si no sabes alemán? ¿O te vas a un grupo de rusos y te pones a darle el evangelio si no sabes ruso? ¿O te vas a un grupo de franceses y te pones a darles el evangelio si no sabes francés? Tiene que ocurrir algo. Bien, a eso vamos. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Shavuot, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vuelvo a insistir, siempre que hay algo del Espíritu Santo hay unanimidad, están todos juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. O vino algo, un ruido, como un viento fuerte. Y dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Cada uno tenía su lengua de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No, perdón, fueron todos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Dice eso? Ah, ya dice llenos. Ah, vale. Bien, aclaremos esto. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. Mira lo que te estoy diciendo ahí. Las lenguas, la palabra ahí que se utiliza para lenguas, significa también idioma. Pero para entenderlo mejor, decimos hablar en otros idiomas. Según el Espíritu le daba que hablasen. Cuando tú te vas al original y tú dices, quiero yo saber qué significa eso de lengua, ¿qué es? La palabra glosa. Significa lengua, significa idioma. Observa qué sucedió. Primero, se completa el gobierno de Dios. Tuvo que haber 12 para que el Espíritu Santo venga. Segundo, llega la fiesta y se manifiesta el Espíritu Santo y llena a todos los que hay allí. A todos los llena. Bautizar. Los llena. Para confirmar el nacimiento ¿de qué? De la iglesia.
Pero hay un problema. Esa llanura, ¿cómo la van ellos a manifestar exteriormente? ¿Cómo se manifestó el espíritu de ellos? Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Vale? Hasta aquí lo entiendo. ¿Qué es lo que se manifestó cuando son llenos? Dos cosas. Vemos aquí. Primero, el milagro de los idiomas o lenguas extranjeras. Ellos nunca habían aprendido ese idioma. Y empezaron a hablar lenguas de los extranjeros que estaban allí. Es lo que está diciendo la Biblia. ¿Estoy diciendo yo algo que está en contra de eso? Lo está diciendo la Biblia, ¿cierto? Luego, en Pentecostés, la primera cosa que vemos es la manifestación, la plenitud del Espíritu Santo, en ese bautismo del Espíritu Santo, esa plenitud del Espíritu Santo. Y luego dice que vienen lenguas de fuego y a través de ese milagro, cada uno de los 120 que estaban allí, como el Espíritu Santo quería, hablaban idiomas. ¿Para qué? No. Idiomas. Vamos a ver. Aquí dice, o sea, no dice baptizo, que es la palabra que utilizó Jesús. Aquí está diciendo pimplemi, que significa plenitud, llenura. Bautismo, plenitud, llenura. Ahora bien, en el momento que los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, que se produce ese milagro que empiezan a hablar en un idioma que ellos desconocen, ¿qué sucedió? Mira, versículo 6 del capítulo 2. Y hecho este estruendo, o sea, que lo oyeron los que estaban fuera, el ruido ese. Se juntó la multitud, estaban sorprendidos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es ese ruido? Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. ¿Cómo son las lenguas que hablaron los 120? Idiomas humanos, que podían comunicarse con personas que son extranjeras. ¿Amén? ¿Lo entendemos? ¿Quién lo dice esto? La palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo. Quiero que lo leáis. ¿Y qué pasó? Que los que estaban fuera, ¿qué les pasó? Dice, estaban atónitos, estaban maravillados. Mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿No son estos que hablan nada más que el arameo y estamos oyéndole hablar en nuestro idioma? ¿Cómo es posible? Porque cuando tú hablas en lenguas angelicales y dices, el que está a tu lado no se entera, ¿cierto? Pero aquí dice que todos les oían hablar en su propio idioma. Estaban diciendo, ¿son todos galileos? ¿Y cómo es posible que hablando su idioma le entienda yo en el mío? Porque hablan mi idioma. Versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma en el que hemos nacido? ¿Está claro? ¿Está claro? De aquí se ha sacado una doctrina falsa y corre durante décadas y yo he pasado por eso. Y no por eso dice, es que ya no eres pentecostal, no, perdona, soy pentecostal mejorado. ¿En qué idioma hablaban los 120? ¿El de los ángeles, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:1? No. ¿Hablaban dialectos humanos? Sí. ¿Quiénes habían llegado a celebrar la fiesta de Shavuot? Extranjeros, junto con los que estaban allí nativos. No se nos olvide esto. Versículo 9. Mira lo que había allí metido. Partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, los que habitaban en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Oye, ¿qué hablaban esos? Cada uno hablaba su idioma. Y los 120 salieron allí para algo, recibieron esos idiomas. ¿Salieron para qué? Mira, versículo 11. Cada uno de estos le dice, les oímos hablar en nuestros dialectos las maravillas de Dios. ¿Qué les oían estos hombres que eran extranjeros, que tenían su propio idioma? ¿Qué le estaban oyendo a los judíos? Hablar en su propio idioma. Luego, la primera manifestación de recibir el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Eso fue algo que ocurrió para algo que vamos a ver y lo acabamos de ver.
para hablar las maravillas de Dios. Y cada hombre que había allí de una nación diferente entendían, oye, están alabando a Dios, lo entiendo en mi propio idioma. Eso es un milagro que solamente lo puede hacer Dios. ¿Lo entiendes ahora? La segunda cosa que hemos visto es que fueron llenos del Espíritu Santo. Acompáñame a Hechos 4:31. Hechos 4:31. Alguno puede decir, yo tengo entonces el Espíritu Santo. Ahora lo vamos a ver. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Oye, lo mismo que pasó antes, ¿te acuerdas? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oye, mira, lo mismo que pasó antes, ¿te recuerdas? Y dice, y hablaban dice, confiadamente la palabra de Dios. Eso es lo que significa aquí hablar con denuedo. Hablar con denuedo es que tú tienes la valentía de proclamar el Evangelio. Tú no te cortas ante nadie. ¿Me entiendes? Eso es valentía. Eso es tener el Espíritu Santo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, salieron a predicar el Evangelio. ¿Quién lo dice esto? La palabra de Dios. Cuando comenzaron esos 120 a hablar en el idioma de cada nación, de aquellos que estaban reunidos en Jerusalén, ¿qué hablaron? Pues hablaron alabanzas de Dios y todo lo entendían en su idioma. Pero ¿cómo lo hacían? No tenían temor de hacerlo públicamente. Y muchas veces nosotros nos da, oye, vamos a orar aquí bajito, que no nos vean y digan, estos están locos. Y te digo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Se te fue. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, mira lo que dice, estás lleno del Espíritu Santo, tú lo haces con valentía. Sea donde sea, tú lo haces con valentía. Hablas con denuedo, con valentía. ¿Vamos entendiendo ya? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Todos, amén. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuántos hablan en lenguas? Los que Dios quiera. Pero lenguas angelicales. Si quieres aprender un idioma, te vas a una escuela. O que Dios haga un milagro. Bueno. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Recuerdan los 2 panes que hablamos antes con levadura? ¿Por qué? ¿Cuántas veces has leído esto en la Biblia? Y te has preguntado por qué. Los 2 panes representan 2 pueblos, gentiles y judíos. Y cuando Cristo muere en la cruz, como dice Pablo, se acabó la división. Ya no hay ni romano, o sea, no hay ni judío ni gentil. Jesús unió los 2 pueblos en uno, la iglesia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Esa levadura que tenía el pueblo de Israel, esa levadura que tenía el pueblo gentil, Dios a través de su Hijo lo clavó en la cruz. ¿Entiendes ahora por qué eran 2 panes? Seguimos. Shavuot, dije también que era el tiempo de la cosecha, ¿cierto? Bien, la recogida de los primeros granos. Se cogía luego un ramillete y se ofrecía al Señor. ¿Pero qué es Shavuot ahora? ¿Qué significa esa cosecha en el nuevo pacto? Seguimos en Hechos 2:41. Hechos 2:41. Ahora vas a saber por qué, oye, hablaban en idiomas. ¿Qué fue el efecto que causó que cada uno lo entendiera en su lengua? ¿Y cuál fue el efecto que luego hizo Pedro al hablar el Evangelio? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahí tienen las primicias. Esa es la primera cosecha para la iglesia. 3.000 personas que se convirtieron en un momento. ¿Qué te parece lo que es Shavuot? ¿Te das cuenta de la simbología y del significado que tiene en el antiguo pacto con el nuevo pacto? ¿Te das cuenta ahora por qué entiendes ahora? ¿Por qué esos 120 hablaron en lengua? ¿Por qué hablaban idiomas que la gente los oye y se quedan, wow, ¿y esto cómo es? Y luego cuando Pedro sale allí a predicar, lleno del Espíritu Santo, porque había sido bautizado en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, empezó allí varones y empezó con valentía a predicar el Evangelio. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo.
¿Cuántos hablan en lenguas angelicales y cuántos se han convertido por oír esas lenguas? Shavuot recuerda también cómo Dios sacó a los israelitas de Egipto. Si esto lo llevamos a nosotros hasta el plano espiritual, ¿recuerdas de dónde te sacó, iglesia? ¿De dónde te sacó Dios? ¿No te sacó de Egipto a ti también y a mí también? ¿Acaso no nos sacó de este sistema al que llamamos mundo, donde nada más que tiene caminos de maldad para ser llevados como peregrinos por este desierto de la vida? Al final del desierto, Israel, el pueblo de Israel, ¿fue a dónde? A la tierra prometida. Y nosotros tenemos también otra esperanza, una esperanza que Dios tiene guardada para nosotros. Tiene una tierra prometida. Segunda de Corintios 5:1. Segunda de Corintios 5:1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es la morada terrestre? Este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, es decir, no morimos, tenemos de Dios, ¿qué tenemos? Un edificio, una casa no hecha de manos eternas, ¿dónde? En los cielos. Esa es nuestra tierra prometida. ¿Te das cuenta todo lo que es el antiguo pacto, el nuevo pacto, cómo se cumple? Por eso nosotros como cristianos también celebramos el Shavuot, pero de otra forma. Entendemos ahora lo que es el Shavuot judío, pero entendemos también lo que significa celebrar Pentecostés. No solamente con la venida del Espíritu Santo, sino con más cosas, con gran gozo. ¿Cuándo fue cuando te convertiste? ¿Recuerdas? Y en ese momento, ¿qué pasó en tu vida? ¿Cómo Dios empezó a revelar la palabra en ti? ¿Cómo las cosas que tú leías antes en la Biblia decías, no me entero de nada? Y cómo poco a poco Dios te ha ido dando sabiduría, te ha ido dando entendimiento conforme va pasando el tiempo, ¿no? Con Dios y leyendo su palabra. ¿Cierto? Hay otra figura, hay otra imagen en Shavuot, en Pentecostés. Y esto es precioso. Una ceremonia matrimonial. Tremendo. Dios es el novio, Israel la novia. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios. Y en ese matrimonio, dentro de lo que es el pueblo judío, hay dos etapas. En esas dos etapas, que en hebreo se llama erusín, está el compromiso, donde una pareja se compromete. Y en esta primera etapa, que ya están comprometidos, legalmente son matrimonio. Legalmente. El momento que ya se hace ese compromiso y ya se hace ese contrato, porque se hace a través de un contrato firmado, ese compromiso se llama ketubá. Las dos partes se consideran legalmente ya casados. Delante de la ley son casados, pero no pueden cohabitar hasta que no se celebre la boda. Y no sé si recuerda a alguien esto en la Biblia. Lo vamos a ver ahora. De modo que dentro de lo que es la cultura judía, ese compromiso matrimonial es vinculante, es decir, ya se considera que están casados. Si quieren romper ese compromiso, tiene que haber de por medio una carta de divorcio. Fíjate que la palabra erusín en el hebreo, que significa compromiso, viene del hebreo aras. Y aras significa, viene de otra palabra, mejor dicho, que de la palabra asar, y significa atar. ¿Qué significa eso? Significa que cuando alguien se casa, está atado al otro. ¿A que no te habías percatado de esto? Un hombre que se casa con una mujer que se casa con un hombre, está atado. Atado. Está obligado. De modo que, ¿no viene a la mente quizá lo de Josué? ¿José qué pasó? Que cuando descubrió que su prometida, su esposa, legalmente ella era su esposa, María, estaba esperando un hijo y no era de él el que quiso repudiarla. Ocultamente quería darle carta de divorcio, quería disolver eso. Pero la única forma de disolverlo era a través del divorcio. Entonces cuando se le aparece el ángel y cambia de idea.
La segunda etapa del matrimonio ya es el matrimonio en sí, es la celebración de la boda. Mira, hay algo que a mí me rompió el corazón, está en Jeremías 2.2. Jeremías 2.2. Fijaros que tenemos diferentes versículos donde Dios trata a Israel como su esposa y él como marido. Yo soy tu marido, tu hacedor. Jeremías 2.2. El pueblo de Israel reniega de su esposo. La esposa renuncia de su esposo. Adultera. Jeremías 2.2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas detrás de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Qué le está diciendo ahí Dios al pueblo? Oye, me estaba acordando de ti, de cómo fuiste fiel al principio, de cómo andabas detrás de mí, pero ahora te has vuelto rebelde. ¿Dónde está esa ternura? ¿Dónde está ese amor de tus primeros días entre tú y yo? Israel al principio estaba desesperadamente enamorada de Dios. Amaba a su amado. Ese amor hacía que rebosara de gozo, de música, de danzas, de esperanza. ¿Por qué? Porque la esposa de Israel era pura, era limpia y era santa. Pero ahora había caído en adulterio, había caído en fornicación. Ninguna deslealtad, pensamiento sucio. En aquella época al principio manchaba lo que es la devoción, esa belleza. Pero mira ahora, ahí lo que está diciendo Dios, su corazón está destrozado. El corazón de Dios tiene pena. El corazón de Dios tiene decepción. Israel está viviendo abiertamente en pecado. Israel está renunciando a ese matrimonio, es adúltera, es infiel, ha roto los votos del pacto. Cuando nosotros recordamos Éxodo 19 de nuevo, vemos que Dios coge al pueblo, lo lleva al monte Sinaí. Allí están los hijos de Israel guiados por Moisés y Dios se compromete con Israel con un pacto. Allí Dios le entrega la Torá, le entrega la ley a Israel. En ese momento es simbólicamente como hacer un contrato matrimonial. Yo hago esto y tú haces esto. Dice Éxodo 24:7, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Dios había puesto un pacto por escrito. ¿Nos recuerda esa simbología del matrimonio? Había obligaciones por un lado y obligaciones por otro. Había un compromiso por un lado, compromiso por otro. Israel, la esposa, dice en Éxodo 19:8, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Luego más adelante dice que Israel acampó delante del Señor. Aquí la palabra acampar está en singular, acampó, no dice acamparon. ¿Y cuántos eran en Israel? Miles. Algunos dicen que 5 millones. Yo no lo sé. Pero eran miles. Y sin embargo no lo dice en plural, dice acampó. ¿Qué te recuerda esto a todos los que estáis casados? Porque en ese momento del pacto, Israel se había convertido en uno con Dios. Una sola carne. ¿Te acuerdas de esto, lo que es el matrimonio? Génesis 2:24 dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso dice acampó, no dice acamparon, porque era uno con Dios. Entonces, ¿entendéis ahora el dolor de Dios cuando su esposa le está traicionando? Por eso cuando Moisés regresa de estar con Dios en el monte de Sinaí y baja y ve a la esposa que está allí con un becerro que hace con la ley, ¡pah!, la rompe el pacto. No permitió que el matrimonio se cumpliera. ¿Entendemos esto espiritualmente? ¿Lo entendemos? La simbología. Ahora va por nosotros. Estamos en el nuevo pacto. ¿Quién es el novio?
Jesús. ¿Qué somos la iglesia? La novia. Pero somos novios ya comprometidos, con lo cual ya somos esposos. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Iglesia, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para esa boda? ¿O hemos traicionado como Israel a nuestro esposo? La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia tiene que estar preparada para esta ocasión, para celebrar la boda. Ahora yo quiero que veas esto. Apocalipsis 21:9. Estamos vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente. Las bodas del Cordero están preparadas. Pero ¿dónde vamos a vivir? Acordaos que dijimos de la tierra prometida. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas últimas y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, la iglesia. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Oye, si somos la iglesia, ¿por qué muestra Jerusalén? Porque Jerusalén es la casa donde va a vivir la esposa. Amén. Amén. ¿Lo entiendes ahora? La casa donde nosotros vamos a vivir, esa tierra prometida que tenían los israelitas al principio cuando están celebrando el haber salido de Egipto y esa tierra de Canaán que iban a recibir, para nosotros es la Jerusalén celestial. Esa es la casa de la novia. Esa es tu casa, iglesia. Esa es tu casa. ¿Una más que un amén? Yo le doy una gloria a Dios porque sé que tengo una casa en el cielo. Amén, amén. Déjate de casas en la playa. Tenemos la casa mejor en el cielo. Amén, amén. A esa Jerusalén la que llama Juan la novia, la esposa del Cordero. Y esa Jerusalén es la residencia de la novia. ¿Lo entendemos ahora? ¿Entendemos lo que es Shavuot? ¿Entendemos lo que es? Entonces vamos a hacer un resumen y terminamos con Shavuot. Hoy es una enseñanza para todos, pero también para celebrarlo. Para Israel en el antiguo pacto, la ley fue escrita en tablas de piedra, ¿sí? Pero en el nuevo pacto, en corazones de los creyentes. En el antiguo pacto el Espíritu Santo venía sobre las personas. En el nuevo pacto el Espíritu Santo llena y se queda en la persona. Amén. En el nuevo pacto el Espíritu Santo hemos dicho que se queda, pero en el antiguo pacto, mira, dice que se ofrecen las primicias al Señor, un manojito de cebada. Pero en el nuevo pacto la primera cosecha fueron 3.000 convertidos al Señor. Amén. En el antiguo pacto, Jerusalén era la ciudad de Dios. Pero en el nuevo pacto, la Jerusalén celestial es la residencia de la esposa de Dios. En el antiguo pacto, Israel es la esposa. En el nuevo pacto, la iglesia es la esposa preparada para recibir las bodas del Cordero. Si has entendido esto que te acabo de enseñar, si estás de acuerdo con ello, y si has entendido lo que es la fiesta de Shavuot, lo que es Pentecostés, lo que hoy se está celebrando, lo que representa esta fiesta, dale un aplauso al Señor y dile gracias. Amén. 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 Vamos a orar. Señor y Padre, te doy gracias, Padre, porque es tu palabra la que nos revela la verdad. Señor, en este día queremos nosotros gozarnos también con Shavuot, con la fiesta de Pentecostés, mi Dios. Es tu fiesta para el pueblo tuyo, para Israel, pero también es tu fiesta para nosotros, para el pueblo, para la iglesia, Señor. Hemos aprendido las maravillas, Señor, que tú, desde que el Espíritu Santo vino para residir en cada uno de nosotros, para tener como morada cada uno de nuestros corazones, mi Dios, las maravillas que el Espíritu Santo ha hecho, hace y hará.
Y te damos gracias, Señor, porque ya las primicias comenzaron cuando esas 3.000 personas aceptaron, Señor, el Evangelio del Reino. Y esas 3.000 personas se han ido añadiendo cada Shavuot, se han ido añadiendo y añadiendo y añadiendo, Señor, y estamos aquí. Y te damos gracias, Señor, porque formamos parte de esa cosecha. Gracias, Señor, porque no solamente nos has tomado como cosecha, sino también, mi Dios, nos has tomado como esposa. Padre, ayúdanos a no traicionarte. Que no te traicionemos con nada de este mundo, con las cosas de la carne, Señor. Que no te traicionemos, Señor, que no hagamos y levantemos ídolos. Y principalmente el mayor ídolo que hay en nuestro yo. Mirarnos el ombligo, pensar en nosotros, mi Dios. Padre, gracias, porque tú eres nuestro amado, Señor. Tú eres nuestro amado, Padre. Gracias, Señor, porque anhelamos. Señor, estamos deseosos de llegar a las bodas del Cordero y sentarnos junto al esposo, Señor, y poder celebrar la fiesta en esa Jerusalén celestial, esa residencia donde cada uno de nosotros estaremos. Como dijo Jesús, donde yo voy, muchas moradas hay. Hay una morada para cada uno de nosotros que somos la iglesia. Oh, santo Señor, santo eres mi Dios. Gracias, Señor, por esta fiesta preciosa, por recordarnos, Señor, por recordarnos lo que es Pentecostés, Señor, por enseñarnos, por salir, Señor, también de conceptos, Señor, equivocados y reconocer, Señor, y entender que esta fiesta tuya, Señor, tiene el privilegio supremo que es la manifestación del Espíritu en la iglesia, Señor. Padre, danos tus dones, que podamos hablar en lenguas angelicales, que podamos interpretarlas, que podamos tener profecía, que podamos tener dones de sanidades, Señor, que podamos tener los dones que tú quieras, mi Dios. Todo ello para que la iglesia sea fortalecida y la iglesia pueda crecer, mi Dios. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias por haberte conectado con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte con alguien esta palabra si ha sido de edificación para tu vida. Somos Comunidad Cristiana Casa de Dios.